Creo que el Evangelio esta mañana nos está dando muchas palabras que hemos escuchado muchas veces. Palabras que creo que no son nuevas para muchos de nosotros, que ya las hemos escuchado por años y años. Pero que quizás esa cotidianidad de escucharlas a lo largo de nuestra vida puede hacer que se vuelva tan repetitivo que dejan de tener sentido. Son palabras poderosas del Evangelio que las llegamos a escuchar tanto, que pierden su sentido, y eso nos pasa muchas veces a nosotros en las iglesias, a veces cuando nos saludamos, ¿verdad? Aquí quizás no usamos mucho esas palabras, pero cuando decimos Dios bendiga o algo, a veces realmente no lo hacemos con la intención, lo hacemos más por costumbre, o los saludos, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes, es una palabra que es más un saludo y no un deseo, ¿verdad? De desearle algo a la gente. Incluso cuando felicitamos a alguien, a veces en los cumpleaños, los escribimos, solo es para salir de compromiso, porque es algo que se hace siempre que alguien. Entonces, a veces las palabras se vuelven tan cotidianas, tan rutinarias, que pierden el verdadero sentido, perdemos y las decimos solo por costumbre. Ustedes son sal y ustedes son luz, dicen las palabras del Evangelio. Y sin embargo, cada vez que escuchamos estas palabras, creo que la pregunta vuelve a aparecer en nosotros, quizás en voz baja o en nuestros pensamientos. ¿Lo somos de verdad? ¿Somos sal y somos luz? ¿O solo nos gusta pensar en la idea de que seremos sal y seremos luz? Pero Jesús no está hablando de algo simbólico o algo decorativo cuando nos está hablando de esto, ¿verdad? Está hablando de una forma concreta de vivir nuestra fe. Una fe activa, una fe que se nota, una fe que se refleja en nuestras acciones, una fe que transforma nuestra vida y a la vez transforma el mundo en el que vivimos. Y hoy quiero que juntas y juntos le pongamos atención nuevamente a estas lecturas del Evangelio que acabamos de escuchar, a estas palabras que Jesús nos ha dicho, y que quizás a lo largo de nuestra vida cristiana, no sé cuántos años tenemos cada uno de estar en este camino de la fe, pero quizás estas palabras de Jesús se han vuelto rutinarias y quizás han llegado a perder el sentido que deberían de tener para nuestra vida, para nuestra fe. Estos no son conceptos tampoco teóricos, ¿verdad? Sino que son una invitación de Jesús desde estas palabras cotidianas a vernos nosotros mismos, a vernos como comunidad y vivir esa fe en nuestra cotidianidad. Jesús comienza diciéndonos, ustedes son sal. Y creo que es importante que reflexionemos qué es lo que Jesús nos está queriendo decir, porque a veces en nuestro contexto eso no siempre tiene una buena connotación cuando le dicen a la gente, vos sos salado, ¿verdad? La sal no siempre es símbolo de algo positivo. Entonces es importante que reflexionemos qué es lo que Jesús nos está diciendo cuando dice que nosotros somos sal. Y es importante pensar por qué Jesús ocupó este ejemplo de la sal. Y es que en su momento la sal, ¿verdad?, no era quizás como ahora, que es algo quizás que no tiene tanto valor. En los tiempos de Jesús era un bien muy útil y muy preciado porque servía no solo para sazonar los alimentos, sino para conservarlos también. Son técnicas que quizás ya no se usan ahora por la tecnología, por la ciencia como ha avanzado, ¿verdad? Pero antes, en muchas partes del mundo, la sal se ocupó para conservar alimentos, ¿verdad? Entonces era un bien preciado y también para darle sabor, y eso creo que en la cocina sigue siendo útil, y la sal justa, ¿verdad?, en la medida justa, potencializa los sabores de la comida. Y Jesús nos está diciendo que nosotros somos sal. Y la sal, quizás cuando nosotros la probamos en los alimentos, no la vemos. En el plato de comida no vemos la sal, ¿verdad? Y no tampoco a veces no la sentimos, sino que sentimos los sabores. Sí podemos sentir cuando una comida está insípida y decimos, a esto le hace falta sal.
Y no es que cuando comamos sintamos que estamos comiendo sal para decir, esta comida tiene sal, sino que la función de la sal es potencializar esos sabores de los alimentos. Y podemos discernir y diferenciar cuando, no, esto está súper insípido porque no tiene sal. Pero cuando una comida está muy gustosa y no está salada, sentimos que está bien hecha. Y creo que eso nos está diciendo Jesús a nosotros esta mañana, ¿verdad? Que nuestra función, y primero fíjense que no dice que nosotros vamos a hacer sal, está hablando en tiempo presente, ustedes son la sal, no dice ustedes deberían ser sal o ustedes van a llegar a ser sal, nos está diciendo que somos sal. Y la sal, la función de nosotros es justamente eso, potencializar nuestra propia vida, darle sabor y darle vida a este mundo, que muchas veces ha perdido el sentido. Entonces nuestra función es darle ese sentido a nuestra comunidad, a nuestra propia vida. Pero la sal puede llegar a perder su sabor, la sal puede, si no se utiliza, si no se cuida, llega a perder y ya no sala, ya no sirve, pierde sus funciones. Y cuando eso pasa, se desecha. Y eso puede pasar con nuestra fe si nosotros no la cuidamos. Si nosotros no utilizamos la sal, porque la sal pierde sus propiedades por inactividad, por estar ahí nada más, ¿verdad? Si usted deja la sal ahí a la intemperie, va a pasar mucho tiempo, un tiempo va a pasar, y la sal va a perder su propiedad y ya no va a salar, ya no va a servir. Eso pasa con nuestra fe también. Creo que es importante que veamos cómo este texto nos confronta a nosotros directamente en nuestra fe y a nuestra comunidad. Porque la fe no solo es individual, sino que también es colectiva. Y así como podemos encontrar o caer en la rutina individual, también puede ser que se convierta en una rutina cotidiana. Y puede ser que en la comunidad estemos viniendo, reuniéndonos de manera automática, por inercia, sin traer el amor de servirnos unos a otros. Yo creo que es importante que nunca olvidemos lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Si nosotros tenemos presente cada día lo que Jesús hace en nuestra vida, eso activa nuestra fe. Eso hace que nosotros vengamos cada domingo y nos sirvamos unos a otros con amor. Y recarguemos ese amor que necesitamos para el resto de la semana, para salir y estar conscientes de cómo vamos a amar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a esas personas que nos hacen enfurecer, a esas personas que quizás nos han dañado y que no hemos podido perdonar. Isaías dice con claridad en la primera lectura, ¿verdad? No basta con ayunar, dice, no basta con aparentar devoción. Si seguimos ignorando el hambre, la injusticia y el dolor de quienes están cerca de nosotros, la sal va a perder su sabor. Y es que si nuestra fe pensamos que la vivimos únicamente, ¿verdad? Viniendo, orando juntos, cantando, pero estamos ignorando las necesidades de las personas que están alrededor de nosotros. Y yo creo que muchas veces nuestra labor comunitaria y el aporte que hacemos a esta comunidad no se limita a lo que hacemos cada domingo aquí, sino que trasciende a lo que hacemos con otras personas que no forman parte de esta comunidad. ¿Cuántas veces hemos hablado de personas que se nos acercan a nosotros para pedirnos un consejo? Porque necesitan y han visto en nosotros a alguien que les puede escuchar, a alguien que les puede dar una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Y eso es porque han sentido o experimentado esa sal que somos, de la que Jesús nos habla. Pero si nosotros somos indiferentes ante las necesidades de los demás, si nosotros no estamos ayudando a las personas que están a nuestro alrededor, porque a veces podemos caer en el error de que, no, es que solo a las personas LGBT vamos a ayudar, porque nosotros estamos enfocados en eso. Pero tenemos que hacerlo con todos, no solo con nuestra comunidad, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, que quizás son homofóbicas o homofóbicos, pero también con ellos estamos llamados a hacer sal. Si nosotros ignoramos los problemas y las injusticias que pasan en la gente, porque la injusticia no solo se ve a nivel macro o a nivel de nuestro gobierno,
Podemos encontrar situaciones de injusticia en nuestra propia familia, en nuestra propia comunidad, en nuestros propios amigos. Y si nosotros nos quedamos callados ante esas situaciones, estamos haciendo que la sal que somos pierda sus propiedades y vamos a perder ese sabor, esa función para la que hemos sido llamados. Pero Jesús no solo se queda en esa advertencia, ¿verdad? En esa comparación con la sal. También nos dice, ustedes son la luz del mundo. Y este ejemplo quizás es mucho más comprensible, ¿verdad? Y aquí el lenguaje de Jesús también cambia. La sal es algo que actúa en silencio, que no se ve. Les digo, nosotros sentimos la sal, pero no la vemos. En cambio, la luz es algo que es mucho más visible. La luz es algo que está a la vista de todos, que justamente sirve eso para iluminar. Y eso no necesita explicación, ¿verdad? Lo experimentamos, lo vemos cada día, cada vez que encendemos una lámpara, una vela. La luz sirve justamente para revelar todo lo que no está a la vista. Nos permite caminar sin que nos tropecemos, andar durante el día, ¿verdad? Sin encontrar obstáculos o superarlos. Y Jesús es muy claro, dice, nadie enciende una lámpara y la oculta y la pone abajo de la mesa, ¿verdad? Sino que la enciende para ponerla en alto y que ilumine a todos. Justamente la fe no es pensada para que la ocultemos. Entonces, la fe no fue diseñada para que la encontremos y digamos, híjole, yo ya encontré a Jesús, encontré el mensaje, sé que Dios me ama, me siento bien, me siento aceptado, ya puedo vivir tranquilo. Y seguimos viviendo la vida sin contarle al resto del mundo qué es lo que ha pasado. La fe está diseñada para que sea también una luz para las demás personas. La fe de la que nosotros nos jactamos y decimos haber encontrado en esa comunidad, tiene que ser una luz. Si la gente en nuestro entorno, fuera de los domingos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, nuestro círculo de amistades, no saben nada de nuestra fe, ¿será que hemos puesto nuestra fe abajo de la mesa? Si la gente no conoce esta fe que vivimos, ¿será que la estamos escondiendo? Y no se trata de que tenemos que ser como muchas personas que piensan que tenemos que ir a los buses y gritar en los parques y decir que Jesucristo ya viene y que ya va a ser el fin del mundo. No se trata de eso. No se trata de imponer lo que creemos incluso. No se trata de decirles, es que yo he encontrado una mejor forma de creer en mi iglesia, ¿verdad? O en mi iglesia sí encontramos el verdadero mensaje del amor. No se trata de eso tampoco. El Salmo dice, brilla una luz en la oscuridad para quienes son compasivos, justos y generosos. La luz es coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Ahí es donde empezamos a hacer luz. Cuando la gente nos escucha hablar de una manera, pero nos ve actuando en coherencia con esa misma persona, entonces nuestra fe comienza a hacer luz. Y la gente empieza a ver y entonces estamos poniendo esa fe en alto, dejamos de ocultarla. Pablo también dice en la carta a los Corintios, quizás de una manera diferente, pero dice, el mensaje que él les llevó, dice, no vino con discursos impresionantes ni con sabiduría humana, sino que vino frágil, con miedo, con sencillez. Y es así, y ahí precisamente en esas palabras de humildad, de sencillez, se manifestó el poder del Espíritu. La luz del Evangelio de que nosotros debemos proclamar no debe de ser una luz y una voz arrogante. No debe ser una luz que se imponga ni que humille a los demás. No debe ser una ideología que aplasta, ¿verdad? Porque es diferente a la nuestra. La luz y la fe de la que nosotros hablamos debe de ser una fe que acompaña, que acoge, que abraza, que camina con los demás, que orienta, que permite ver con claridad.
la realidad. Y esto nos lleva al tercer punto que les quiero compartir. Y es que Jesús cierra este pasaje del Evangelio, ¿verdad?, hablando de la ley, si pusimos atención, ¿verdad? Porque dice, no vine a abolir la ley. Y muchas veces este tramo del Evangelio se malinterpreta, ¿verdad? Porque no se trata de ser legalistas. Cuando Él dice, vine a perfeccionar la ley y a cumplirla, no se trata de cumplirla desde el miedo, ¿verdad?, o desde los legalismos, o de la imposición, sino se trata de la coherencia. Y no olvidemos que la ley es la ley del amor. Entonces Jesús viene justamente a perfeccionar esos legalismos que muchas veces no hemos entendido, por falta de comprensión de lo que significa el amor, para darle un sentido más profundo a toda la ley, porque la función de toda la ley está en función del amor. Y a recordarnos que nuestra fe no se mide por lo que decimos, sino por cómo vivimos esa fe. Porque podemos hablar de la justicia cada domingo aquí, podemos ir incluso a la marcha, llevar carteles y gritar consignas de justicia. Pero si en nuestra vida diaria no actuamos y no predicamos con amor, sino que con indiferencia, si no ponemos en práctica la justicia y lo vemos como algo colectivo, pero no como algo que puedo practicar desde mi individualidad, estamos siendo incoherentes. Y estamos cometiendo el mismo error que quizás aprendimos, ¿verdad?, en muchas maneras, en otras iglesias, de cómo vivir el Evangelio. Se vive únicamente los domingos, se vive en las actividades comunitarias de la iglesia, en lo que podamos hacer, en el activismo, ¿verdad? Pero la fe y esa luz y esa sal de la que somos, que nos habla el Evangelio, nos está hablando de la coherencia entre nuestra fe y nuestra manera de vivir. Y tampoco quiero que lo interpreten como perfección. La coherencia no es perfección, sino que es honestidad, es reconocer nuestras contradicciones, porque las vamos a tener y van a ver, pero aún así, elegir seguir caminando en la dirección en la que el Evangelio nos está llamando. Cuando la sal vuelve a salar es cuando la fe en nosotros se vuelve a activar. Cuando somos conscientes, cuando esa luz primero ilumina nuestra mente y nuestro corazón para decirnos, mira, no está siendo coherente entre lo que dices creer y cómo estás viviendo. Entonces ahí la luz vuelve a iluminar nuestra vida, nuestra fe, y nosotros somos esas lámparas para otros también. Cuando nuestra fe deja de ser un discurso, ¿verdad?, y se convierte en acciones, en nuestra manera de tratar a los demás, en nuestra manera incluso de bromear con los demás, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Cuando lo hacemos no para humillar o para ofender o para vengarnos, ¿verdad? Cuando no usamos, ¿verdad?, los sarcasmos con la mala intención de decir, ay, me voy a hacerlo pasar por un chiste, sino que lo hacemos desde esa fragilidad, ¿verdad? Porque nosotros somos una comunidad que somos bien bromistas y hacemos bromas y a veces podrían parecer pesadas, pero creo que tenemos en cuenta, cuando hemos desarrollado una relación de amistad, de amor, que lo estamos haciendo desde ese sentido. Pensemos si lo hacemos con las demás personas. Si el resto de las personas con las que nos llevamos también desarrollamos esos lazos de fraternidad que desarrollamos aquí. Hoy Jesús nos está señalando con un dedo, no para juzgarnos, sino para confiarnos algo, para decirnos que cada uno de nosotros es sal y cada uno de nosotros es luz. Ese es el mensaje del Evangelio. Y que esa sal y esa luz nos deben de llevar a la coherencia de cómo vivir nuestra fe. Y la pregunta no es si tenemos fe, sino si esa fe que tenemos sigue teniendo sabor. Si esa fe que tenemos sigue alumbrando nuestra vida, nuestro camino y la vida de quien nos rodea.
si nuestra fe la seguimos viviendo con coherencia. No tengamos miedo de revisarnos a nosotros mismos, no tengamos miedo de evaluarnos y confrontar nuestra vida de cómo estamos viviendo el evangelio que decimos predicar. No tengamos miedo de volver al centro del mensaje del amor. No tengamos miedo de dejarnos transformar por ese mensaje del evangelio del amor radicalmente inclusivo de Jesús. Porque cuando la sal de nuestra fe vuelva a darnos sabor, cuando esa luz vuelva a brillar, nuestra vida, toda nuestra vida, va a comenzar a ser distinta nuevamente. Amén. Espera en él, a oír su voz. Eres arcilla y yo, tu hacedor. Fíjate este canto.